Hola, hola a todos, ¿cómo estamos? Estamos en un nuevo capítulo de Choco Milk. Como sabrán, aquí no nos gusta mucho editar porque nos gusta sentirnos auténticos y sentir que estamos en una charla de chismecito. Y como bien dicta el título, hoy no vamos a tomar Choco Milk. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué andaré con agüita en vez de Choco Milk? Pues les cuento un poquito el contexto. Resulta, pasa y acontece de que hace poco me detectaron una especie de crisis que tuve y me dijeron que le tenía que restar al chocomilk y a los lácteos y a un montón de cosas, así que tengo que estar a pura agüita, pero espero pronto volver a poder tomar eventualmente chocomilk con ustedes. Ahora bien, ¿por qué estamos aquí? Pues en parte sí es por eso que les vengo a contar, porque hoy vamos a abarcar un tema muy interesante, que es el estrés académico en la vida universitaria. Como sabrán, todo artista o todo científico en el futuro paso por las aulas de la universidad. Así que yo creo que es una de las etapas que muchas veces se pasa por alto o piensan que no implica tanto estrés y tal, y las historias de éxito muchas veces se saltan la parte de la U a menos de que vayan a dejar la universidad o algo así. Entonces, aquí les vengo a contar un poquito de lo que implica tener este estrés académico por eh, la universidad, pero en el sentido de que uno a veces no sabe manejar bien este estrés y no les digo que que yo sepa súper full manejar el estrés, al contrario, me animo a decir que no soy la mejor haciendo eso y por eso les vengo aquí a contar un poco de mi experiencia para que ustedes pues lo puedan tomar como un chismecito o como algo que les pueda ayudar en el futuro de lo que he aprendido yo hasta ahora de lo que es ser estudiante universitario, ¿ok? Um, Cuando yo empecé la U, dije yo, son 5 clases, todo bien, todo tranquilo. Antes tenía 14, entonces no pasa nada, dije yo. Error, era mucho. Y es que, a ver, yo no sé, pero cuando uno entra a la universidad por alguna razón, como de que uno quiere ir con el mismo chip del colegio y todo el mundo te dice, no vayas con el chip del colegio, ve con otro chip, te vas a dar cuenta que la U no es para nada como el colegio, al contrario. Eh, Incluso para tener un cero se estudia, me dirían, porque sí, eso pasa mucho en la U. Y uno a veces lucha un puntito, como no tienen ni idea. O sea, es una cuestión muy estresante. Y yo estaba leyendo como que un estudio que se hizo en Oxford, en donde decían cuáles eran las carreras más estresantes, ¿no? Entonces yo quise ver en qué puesto estaba mi carrera, ¿verdad? Que para los que no saben, pues estudio física aplicada. Sí, estoy un poco loca, la verdad, pero el punto es que el primer lugar es medicina, no, no es mi carrera. El segundo lugar es física, dice sí es mi carrera. Y por ejemplo, en séptimo lugar se encuentra mate, que increíblemente creo que muchos tenemos la idea, por lo menos entre física tenemos mucho la idea de que los de mate lo tienen como más complicada, como que es como más abstracto, como que demanda más. Y por alguna extraña razón, eso está en un séptimo lugar. O sea, a nivel de estrés, al parecer los matemáticos, estudiantes de mate, tienen como una mejor vida, una mejor calidad de vida en ese sentido que los que estudiamos física. Entonces yo me puse a analizar y a ver qué tanto se reflejaba esto en la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hice? Pues observando, ¿no? Como toda científica hay que observar primero, después de haber planteado la pregunta y así. El método científico, corrección, uno de los métodos científicos, porque si estuviéramos ahorita hablando de filosofía de la ciencia, les diría, ok, no es el único método científico que existe, el que todo el mundo conoce, pero es el más famoso sin duda alguna, porque existe otro tipo de métodos dependiendo de la ciencia a la que nos estemos enfocando. Pero bueno, el punto es que en unas fechas como hoy, que estamos cerca de la independencia, yo no podía evitar pensar en, ok, los que estudiamos carreras exigentes y nos gustaría tener como más vida, de poder ver todo lo demás, ¿qué tanto podemos en realidad? Y la única verdad es que no tanto. O sea, muchas veces no podemos apreciar como que tanto el resto de actividades. Ayer yo estaba con una amiga y empezamos a inspeccionar un poco más la universidad. Para que se den una idea, yo ya estuve por lo menos, he estado como un año y medio ya en la U y yo no había conocido toda mi universidad. Y entonces ayer pude explorarla un poquito más y pude conocer un área que nunca había podido pasar así y me quedé muy impresionada, que era el área de deportes.
Y yo veo a muchísima gente ahí que es de otras facultades y a nosotros ni nos registran, ¿va? Entonces yo digo, wow, la realidad de los que estudiamos carreras STEAM, o bueno, caso de ciencias físicas y matemáticas, es mucho más, no siempre como que te da tiempo a todo, como que hay mucha exigencia y hay mucho estrés, por tanto. Yo digo que si hiciéramos aquí un estudio, creo que nosotros saliríamos en un muy buen punteo de estrés. Pero ¿por qué se debe esto? ¿Por qué hay tanto estrés en carreras como de las ciencias y así? Porque luego yo busqué el área de arte y aparentemente en estrés están casi que en último lugar. Arte dramático, artes plásticas, todo eso están en los últimos lugares. Música es quizás el único que está como un poco más arriba, por el simple hecho de que pues la música también es otro idioma y así. El caso de matemática y física son ciencias que exigen, entonces pues por eso. Entonces yo me ponía a pensar sobre, a la verdad, el estrés que lidiamos nosotros día a día puede ser muy elevado porque hay muchos casos, no digo que sea el mío, por suerte no tengo ese caso, pero hay muchos casos en donde los chicos que entran a estas carreras son personas que son rebeldes. Aquí voy con rebeldes. Está el rebelde que sigue arte, que disfruta su carrera y la pasa muy bien, por lo que he visto durante la carrera, que para el momento de buscar chamba eso es otra historia. Tristemente en nuestra sociedad guatemalteca pasa mucho esto, de que buscar chamba siendo artista es muy complicado. Pero, ¿qué pasa con los que son del área científica? ¿Qué pasa con los rebeldes del área científica? Que son los chicos que les dijeron al principio, no entres a esta carrera, no vas a conseguir dinero, no vas a conseguir trabajo. Y luego, pues se meten y les cuesta porque es súper exigente, es estudiar, 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 no te da tiempo para trabajar y si lo haces, te estás arriesgándote a no ganar, si te metes a otras cosas, etcétera. O sea, hay muchos factores que te dicen, ok, tu carrera se tiene que volver tu único foco. Y yo critico eso, claro que sí, porque aunque es cierto que hay que comprometerse con la carrera, estar al tanto y toda la vaina, creo que si solo nos fijamos en la carrera, al final nos vamos a parar frustrando muchísimo más, porque le vamos a decir, no aprovechamos nuestro tiempo, no aprovechamos nuestra juventud, y solamente me dediqué a estudiar. Y claro, está bien si te gusta, pero todo tiene un límite, todo en exceso es malo, me han dicho. Y créanme, lo sé. Cuando empecé la carrera, yo colapsé mucho por el estrés que manejaba. Yo me la pasaba estudiando 24/7 y aún así no di lo que yo quería, o sea, no logré lo que yo quería y eso fue muy frustrante porque yo quería una beca que por desgracia ahora ya no está disponible por la nacionalidad que tengo, imagínense, cómo es esto, pero yo quería una beca y no cumplí unos requisitos porque no logré llegar a ese punto. Entonces fue muy frustrante porque encima decía yo, o sea, tantas cosas que me perdí por gusto ese día de Dios. Y luego, después de replantearme las cosas, incluso replantearme lo de la carrera y así, para que vean a qué punto uno llega, eh, llegué a un punto en donde dije, ¿saben qué? Me voy a tomar las cosas con más calma. Voy a lidiar con lo que puedo, en el momento que puedo, voy a dedicarme, pero también voy a dedicarme a otras cosas que me gustan. Y ahí es donde yo dije, vamos a hacer Chocomilk. Y ahí dije yo, voy a hacer mis cortos, vamos a dedicarnos también un poco a mi área favorita del arte, del cine, porque también incursioné un poco más en literatura, etcétera, etcétera. O sea, me metí a hacer otras cosas porque si no iba a sentir que mi carrera era lo único que tenía y si yo no llegaba a mis exigencias de metas, me iba a frustrar mucho. Entonces, eso me ayudó un montón a mí en lo personal. Fue diversificar un poquito mi tiempo. No quiero decir que full, como que en, en que me dedico un día a arte, un día me dedico a negocios, un día a esto. No, no, no. Claro que dedico a mi carrera, por supuesto que sí, hago tareas, trato de ser responsable así, pero no me mato. ¿Por qué? Perdón, creo que no sé si esa palabra se podía decir. Una disculpa, YouTube. Pero el punto es que no me sobreexijo de más. Porque si me llego a sobreexigir, de nada va a servir después porque luego voy a estar malita de salud. A mí me pasó, justamente por eso estoy hablando, que uno se pone malo de la salud y al final si no tienes salud, no importa si llegas a tener un título o no, de nada te sirve si no tienes salud. Eso es algo que me tocó aprender hace poco, aunque me duela, pero así es. Y estas carreras no son fáciles, pero, o sea, son muy exigentes, son estresantes,
Y aunque hay personas que las hacen ver como si nada, es porque, digámoslo así, tuvieron otra preparación, no tuvieron las mismas condiciones que tú, etcétera. En mi caso me pasó mucho que yo en primer semestre me comparaba mucho con mis compañeros y que decía yo, es que ¿por qué a ellos sí les sale? ¿Por qué ellos sí sacan estas notas y yo no? ¿Y por qué si yo los veo a ellos tranquilos, yo me veo toda estresada? O sea, ¿por qué? Y luego yo fui entendiendo que las condiciones en las que ellos habían estado eran diferentes a las condiciones en las que yo he estado y eso siempre va a interferir, eso siempre va a convertir en las personas con habilidades diferentes, aprenden a estudiar de diferente forma, el docente enseña una forma y hay personas que captan mejor esa forma que uno y así. Entonces es bien complicado porque no solo se trata de si uno es o no es inteligente, sino que si la clase es apta o no para ti en el sentido de la enseñanza. Pongámoslo así. Tenemos, por un lado, la enseñanza normal, que es que te enseñan leyendo o solo escuchando, ¿verdad? O solo que veas ejemplos. Hay muchas formas. Y digamos que tu forma de aprender no es ni leyendo, ni escuchando, o no viendo solo ejemplos, sino que necesitas algo que complemente todo. O necesitas tú hacerlo a la par de alguien para ver cómo es. Todo eso va a interferir. Y el año pasado tuve la oportunidad de conocer un poco sobre un estudio que están haciendo sobre tipos de enseñanza y dice que en las carreras de física y matemática los porcentajes eran más como de, estaba viendo una investigación educativa, ¿ok? Que está aún en proceso, pero por lo que tengo entendido, los estilos de aprendizaje de muchas personas en estas carreras son como que más tranquilas, más pasivas, pongámosle así, mientras que para otras personas, yo me hice el test para ver yo qué estilo de aprendizaje era, cómo era. Ahí es donde yo entendí por qué razón habían cosas que a mí me costaban más, y era porque yo aprendo de forma pragmática, yo soy más activa, soy más así, no soy muy eh, diferente, mi forma de aprendizaje es muy diferente a la de la mayoría. Y aunque para mí eso fue terrible, porque yo dije, o sea, me están diciendo que no soy apta para esto, yo lo sentí al principio, y me dijeron, no, no es que no seas apta, es solamente que el sistema es diferente y tú tienes que aprender a adaptarte, tienes que buscar alternativas, pero no te rindas solo así. O sea, no porque el estilo de aprendizaje tuyo sea muy diferente al estilo de aprendizaje de la mayoría, no quiere decir que no puedas lograrlo. Y esto es algo que me dejó a mí como de, tienen un punto. Y entonces yo empecé a tratar de buscar la forma de aprender, de buscar herramientas, y ahí es donde empecé yo a buscar la innovación en aprendizaje, que es decir, cómo usar las herramientas que tenemos en el Internet para aprender de formas que normalmente no se aprenden, pongámoslo así. Yo soy alguien pragmática, ¿va? Entonces yo tengo que aprender de esa forma, pero las carreras estas son teóricas, full, o son muy reflexivas, entonces no se adapta, es como lo contrario a la forma en que yo aprendo. Entonces cuando es al contrario, a mí me choca mucho porque no logro necesariamente darle todo. O sea, no siempre, a veces cuesta captar cosas. Entonces, ¿qué hago? Bueno, buscaba herramientas y alguna de las herramientas que me han servido, te las voy a recomendar porque puede que si a ti te está costando mucho una clase, puede que no sea porque no seas inteligente, sino porque puede que sea que no has encontrado la forma en la que tú aprendes y puede que en la forma que está dando el profesor no sea la forma a la que tú tendrías que estar aprendiendo. No podemos forzar a los profesores que nos enseñen como quisiéramos, pero sí podemos usar las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Entonces, ¿cuáles son? Ahora voy. YouTube. No, es en serio. Pero hay que saberlo usar. YouTube sirve mucho siempre y cuando tú tengas un cuaderno y te pongas como que muy específico lo que quieres aprender. Por ejemplo, yo ya tengo una clase que es lineal y, por ejemplo, para aprender ciertas cosas sobre combinaciones lineales, yo al docente no le entendía al 100%, o sea, era muy teórico y yo necesitaba saberlo cómo hacerlo prácticamente.
Entonces busqué en YouTube un video donde me estaban explicando. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo venía y empezaba a hacer el ejercicio, e iba viendo el proceso y iba así para entender, porque una vez que yo lo entendía haciéndolo, ya lograba yo podérselo explicar a otras personas incluso para explicarlo a otras personas. Entonces, para que se hagan una idea de que funciona. Ustedes dirán, ¿se reflejará en algún momento en tus notas? Pues depende. A ver, hay clases que, entre comillas, serían como más para mí, pero si no hay un buen docente o no hay un sistema adecuado, no necesariamente va a ser muy bien. Entonces, todo ese tipo de factores te estresan al final, ¿no? Te estresan y luego dices, no sirvo, si sirvo, etcétera. Entonces, ¿con qué les quiero dejar yo a ustedes en este podcast? Quiero dejarles con dos cosas muy claras. La primera es tranquilos. Yo comprendo que el estrés académico, si posiblemente están acá, es porque están ya a un borde de colapsar, de estar estresados, de decir ya no puedo más, ya basta. O bien, puede que estén aquí porque querían un chisme, o bien dijeron por qué rayos vas a dejar de tomar chocomilk. Pero bueno, cualquier razones, déjame decirte que te tengas paciencia. Ese es el primer consejo, te tengas paciencia, mucha, porque solo eso te va a permitir desarrollarte. Y la segunda es que herramientas como YouTube o Gemini son nice y GeoGebra en el caso de mate, porque si lo logras ver gráficamente y estar jugando, vas a entender las cosas muchísimo mejor. Si estás metido en una clase teórica y a ti te cuesta lo teórico, no te preocupes. Anota todo, anota qué temas estás viendo y posteriormente a eso trata de buscar ejercicios o en las tareas aprovecharlas como prácticas, porque eso es lo que quieren hacer con las tareas, que practiques, y ahí aprende, porque de repente tú eres pragmático y no eres ni, ni reflexivo, ni activo, ni teórico. Entonces, hay que primero buscar un test o algo así para saber qué tipo de aprendizaje es el mejor para ti o los mejores para ti. Y a partir de eso puedes buscar un método de estudio, porque nos pueden vender 1000 métodos de estudio, pero si no se adaptan a nuestro tipo de estudio, nos va a fastidiar mucho. Entonces, no importa si eres de arte, si eres de ciencia, esos consejos te pueden servir por igual. Y claro, los de arte dramático tienes que ser pragmático técnicamente o activo. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Chocomilk, cambio de escuela. Denle like, suscríbanse y muy pronto vamos a tener nuevos episodios. Hablando de vida universitaria, creación de contenido, espérenlo. Ya les tenemos listos por lo menos uno, así que prepárense, suscríbanse para no perderse nada de aquí. Sean felices.